Saludos, amigo. ¿Sabías que, según estudios, las personas más empáticas y generosas a menudo se encuentran en situaciones donde son más susceptibles a ser traicionadas? Esta paradoja de la bondad plantea una profunda pregunta. ¿Por qué aquellos que dan más a menudo parecen recibir menos a cambio? Hoy intentaremos encontrar una respuesta a esta pregunta y aprenderás qué hacer cuando enfrentas una traición en tu vida. En el vídeo de hoy, exploraremos una historia que no solo te sorprenderá, sino que también te ofrecerá una nueva perspectiva sobre la traición, el amor y el poder de la empatía. A veces, lo que parece ser una traición puede convertirse en el camino hacia una comprensión más profunda del amor y la humanidad. Y recuerda quedarte hasta el final del vídeo para no perderte la sorpresa final. Antes de empezar, hoy queremos mandar un caluroso saludo y bendiciones a todos nuestros oyentes de Perú. Comencemos. Hace mucho tiempo, un comerciante se casó con una mujer de la cual estaba completamente enamorado. Su historia de amor era tan admirada que la gente la citaba como ejemplo. Algo así como la leyenda de La Llorona, que se enamoró profundamente de un hombre noble. Esta pareja era conocida como la pareja ideal. La gente decía que si el amor existiera, debería ser como el suyo. Incluso en la oscuridad de la noche, cuando todas las antorchas de la ciudad se apagaban, una antorcha seguía ardiendo en su terraza toda la noche, simbolizando su amor inquebrantable. Incluso el rey y la reina conocían su amor. Un día, estando en el tejado del palacio, el rey y la reina miraban al cielo, observando las estrellas. Luego, miraron hacia abajo, hacia su ciudad, y vieron una casa donde una antorcha ardía brillantemente. Se miraron el uno al otro y comenzaron a discutir sobre la pareja del comerciante, cuya relación era el tema de conversación de moda. El rey afirmó que la relación era tan hermosa gracias al marido, que era una persona muy sabia. La reina, por otro lado, decía que su amor perduraba gracias a la esposa, que era una mujer muy educada, culta y conocía el arte de cómo mantener diariamente la semilla del amor con pequeñas pero significativas acciones, entendiendo que el verdadero vínculo se fortalece en el día a día con gestos de cuidado, comprensión y dedicación constante. Debatiendo sobre quién era responsable de la belleza de su relación, decidieron poner a prueba tanto al comerciante como a su esposa para ver si su amor era realmente verdadero. Al día siguiente, la reina envió a una de sus sirvientas con un mensaje para el comerciante. La mensajera de la reina se presentó en la casa del comerciante y le entregó el mensaje que decía lo siguiente: si dejas a tu esposa y decides liberar tu corazón de los lazos que ahora te atan, estaré dispuesta a casarme contigo, pues me he enamorado irremediablemente de tu ser. Incluso después de leer estas hermosas palabras, el comerciante pidió a la sirvienta que se disculpara en su nombre y le dijera a la reina que aunque vinieran 1000 reinas, él nunca abandonaría a su esposa, con quien se comprometió a vivir y proteger toda su vida. La sirvienta llevó este mensaje de vuelta a la reina. Luego llegó el turno del rey, pero esta vez pondría a prueba a la esposa del comerciante. Al día siguiente, el rey envió a un servidor con un nuevo mensaje. El emisario llegó a la casa del comerciante y le dijo a su esposa que el rey le había enviado un mensaje diciendo que si ella elegía separarse de su esposo para siempre, él se casaría con ella y la proclamaría reina de su ciudad. Sorprendentemente, la esposa del comerciante respondió que esa noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, la antorcha que siempre ardía en su terraza se apagaría, y cuando se apagara, significaría que había dejado a su esposo. Aceptó la propuesta del rey y el mensajero corrió de vuelta al palacio para decirle que la esposa del comerciante había aceptado su propuesta y que esa noche se separaría de su esposo. El rey, anticipando el desenlace, movilizó un contingente de soldados con órdenes de actuar en cuanto la luz de la antorcha se extinguiera, listos para ofrecer su apoyo al comerciante. Junto con la reina, esperaron en la azotea del palacio, ambos esperando ver si la antorcha se apagaba o no. Para su asombro, entre las 2 y las 3 de la madrugada, la luz de la antorcha se apagó. Cuando el comerciante regresó de su trabajo y se fue a dormir después de cenar, todo parecía normal.
Pero su esposa ya había comenzado su plan. Ella había organizado todo para su partida, para abandonar definitivamente al comerciante y casarse con el rey. Tan pronto como la antorcha se apagó, los soldados del rey corrieron a la casa del comerciante. Hallaron al hombre solo, desolado por la partida de su esposa. La desolación del comerciante fue tal que su espíritu se quebró y enloqueció, incapaz de aceptar la partida de su esposa. Esa noche, el rey no pudo dormir. A la mañana siguiente estaba furioso y enojado consigo mismo por lo que había sucedido. Se sentía tan disgustado con las mujeres que empezó a sentir odio hacia ellas. El rey, consumido por la ira, convocó a su ministro más sabio y le dijo que se dirigía a cazar al bosque para intentar despejar su mente y que volvería al caer la tarde. Antes de partir, ordenó que se expulsara del reino a todas las mujeres que allí vivían. Esta orden era algo que el rey, en un estado de ira ciega, había decidido sin pensarlo bien. Montó a caballo y se fue al bosque. Antes de seguir adelante con nuestra historia, quiero hacerles una pregunta clave. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus mejores esfuerzos y buenas intenciones, las cosas no salen como esperabas, o incluso enfrentas traiciones inesperadas? Si te has encontrado en una situación donde has tenido que lidiar con la desilusión o la traición, pero estás listo para ver cómo puedes superarlo y aprender de esta experiencia, te invito a escribir "preparado" en los comentarios. Comparte tu disposición a transformar la adversidad en aprendizaje. Continuemos con nuestra historia. El ministro, atónito por la orden, no sabía qué hacer. Se dirigió a su casa y consultó a su anciano padre, quien una vez fue ministro del mismo reino. Al explicarle la situación, el anciano padre le aconsejó esconderse hasta que el rey se calmara, ya que seguramente el rey desataría su ira contra él al volver. El ministro siguió el consejo de su padre y se escondió. Al regresar esa tarde, el rey vio que su orden no se había llevado a cabo y todas las mujeres de la ciudad seguían en ella. Fue entonces cuando el anciano padre del ministro habló con él, intentando calmarlo y hacerle entender la gravedad de sus acciones impulsivas. Esta historia destaca la importancia de la sabiduría y la prudencia en el gobierno, así como el peligro de las decisiones tomadas en estados emocionales extremos. El anciano padre del ministro le dijo al rey: «Su Majestad, entiendo su inquietud. Su decisión ha costado la vida de un hombre, y lo que usted creía que era una relación de amor resultó ser una traición. Esta traición le ha perturbado tanto que ahora desea expulsar a todas las mujeres. Pero antes de que ejecute su orden, permítame compartir una historia de los tiempos de su padre, cuando yo era ministro. Tal vez le brinde claridad». El rey, impaciente pero dispuesto a escuchar, asintió. El anciano comenzó su relato. «Una vez, acompañé a su padre a cazar. Nos perdimos tanto en el bosque que no encontramos el camino de regreso. Avancé hacia el interior de la selva sin encontrar salida, hasta que vi acercarse a un guerrero montado en su caballo. Me lanzó una cuerda, me ató y me llevó consigo sin revelar el destino. Nos dirigimos a un cementerio y pensé que mi final estaba cerca. Intenté salvarme sin éxito, ya que él era demasiado fuerte. Empezó a cavar una fosa cerca de una tumba y me ordenó ayudarle. Cavamos 2 fosas. Entendí que una sería mi tumba, pero desconocía quién ocuparía la otra. El guerrero corrió hacia una ruina cercana donde había dejado atado al caballo y desde el tejado lanzó al suelo un cuerpo. El miedo me invadió. Parecía una víctima reciente. El guerrero se volvió y me indicó que debíamos enterrar el cuerpo. A continuación, el cadáver fue colocado en uno de los agujeros. Regresó y me dijo: «Escucha, debemos enterrar esto». El cadáver que estaba junto a la tumba ya fue sepultado. Yo estaba aterrado, Majestad. Pensé que sería enterrado en la otra tumba. Pero el guerrero, quitándose la tela que cubría su rostro, resultó ser una hermosa joven. «No temas», me dijo. «Sé quién eres, el ministro de este reino. Lleva mi mensaje al rey. Su hijo, el príncipe, arruinó mi feliz vida al asesinar a mi esposo con la única intención de poseerme. Esta es la tumba de mi esposo, bajo la cual he cavado otra tumba, y este cadáver es del príncipe, a quien hemos enterrado. Y ahora voy a quitarme la vida».
Deseo ser enterrada junto a mi esposo por y para siempre, en esta vida y en la próxima. Ese día comprendí qué es el verdadero amor. El sacrificio de esa mujer por su esposo me enseñó el significado del verdadero amor. Estás preocupado porque la esposa del comerciante te traicionó. Piensa en esta mujer que dio su vida por su esposo. Por el engaño de una mujer, estabas a punto de condenar a todas. Cambia tu decisión. Tras estas palabras, el rey comprendió el gran error que estaba a punto de cometer. Antes de continuar con nuestra última historia, quiero compartirles algo muy especial para mí. Hay un libro que verdaderamente transformó mi vida. Se llama Burlar al Diablo, de Napoleon Hill. Este libro realmente me abrió los ojos. Te dejo el enlace y una breve reseña en la descripción, junto con otro libro para mí indispensable, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Empecemos ahora con la siguiente historia. Una pareja se acercó en su humilde carruaje al oficial real, solicitando cruzar el bosque de forma segura a cambio de dinero. Pero el oficial del estado se negó, argumentando que se acercaba rápidamente la noche y no podía poner en riesgo las vidas de ellos y de sus soldados. Les dijo que tendrían que esperar hasta la mañana para cruzar. La pareja insistió mucho, argumentando que aún faltaba bastante tiempo para el anochecer y que podrían cruzar el bosque sin problemas. Pero el oficial del reino no cedió y les aconsejó quedarse durante la noche, prometiendo organizarles alojamiento y comida. A regañadientes, la pareja tuvo que aceptar la sugerencia del oficial del reino. En realidad, el oficial se había enamorado de la esposa del viajero, una mujer muy hermosa, lo que provocó que el deseo carnal se apoderara de él. Cuando el deseo carnal domina a una persona, ésta pierde la noción de lo correcto e incorrecto, quedando cegada por la obsesión. Eso fue exactamente lo que le sucedió al oficial, quien, aunque encargó de proveer alojamiento y comida para la pareja, también empezó a maquinar un oscuro plan para deshacerse del hombre y así reclamar a su esposa. Se le ocurrió usar un gran diamante que poseía. Lo escondió en la carreta del hombre durante la noche y al amanecer empezó a gritar que su valioso diamante había sido robado. Ordenó a sus soldados que inspeccionaran las pertenencias de todos los viajeros antes de permitirles continuar su camino. Los soldados, siguiendo sus órdenes, encontraron el diamante oculto en el equipaje de la pareja de acuerdo con el plan. El oficial del reino arrestó al hombre frente a todos, acusándolo de traición a pesar de haberle proporcionado alojamiento y comida. Posteriormente, el oficial, aprovechando su posición y su fortuna, se casó con la mujer. Para lograrlo, había levantado una falsa acusación contra su esposo, sin justificación alguna. Amigos, la historia es breve, pero trae un mensaje crucial para todos nosotros. Todos los que hemos sido traicionados en algún momento nos sentimos destrozados por dentro, pensando que todos los hombres o mujeres son malos debido a la traición de una persona. Debemos dejar de medir a todos con la misma vara. Recuerda siempre que hay personas malas en este mundo, pero también las hay buenas. Este mensaje es un recordatorio de que, aunque la traición puede dejar una herida profunda, también nos ofrece una oportunidad única de crecimiento y autoconocimiento. Es esencial no cerrar nuestro corazón al amor y a las nuevas relaciones por miedo a sufrir nuevamente. El perdón, más que un regalo para quien nos ha herido, es un acto de liberación para nosotros mismos. Al perdonar, no solo recuperamos nuestra paz interior, sino que también abrimos la puerta a futuras conexiones más significativas y auténticas. Y si una relación se rompe o te traicionan, no significa que siempre será así. En la vida encontrarás el amor verdadero, recuérdalo. Así que, mantén la esperanza, sé valiente para amar de nuevo, porque cada experiencia, sea buena o mala, es un paso más hacia el amor verdadero y duradero que todos merecemos. Antes de ver el reto final, ¿qué has aprendido en el vídeo de hoy? Escríbelo en los comentarios. Espero realmente que esta historia haya sido de su agrado. Si es así, compártelo con esa persona que necesita escuchar esta historia y no olvides suscribirte al canal. Tenemos una colección de historias budistas que te ayudarán y te guiarán en tu crecimiento personal. Y si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien,
Escribe tu nombre o su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Por último, el reto de esta semana es practicar el arte de la empatía y el perdón. Cada día, intenta comprender a alguien que te haya herido o malinterpretado en el pasado, poniéndote en su lugar y buscando entender sus motivos. Luego, toma un momento para perdonar sinceramente, ya sea en tu corazón o expresándolo directamente si es posible. Esta práctica no solo te ayudará a aliviar viejas heridas, sino también a fortalecer tu capacidad de amar y mantener la paz interior, recordándonos que, a pesar de las traiciones o malentendidos, podemos elegir responder con comprensión y amor. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho. Gracias.